Perfecto. Bueno, hago una presentación, así que ha grabado bien con la presentación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy licenciado en enfermería, profesor, trabajo en distintas instituciones educativas, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a iniciar con este curso de pediatría para enfermería. Ha grabado bien con la presentación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy licenciado en enfermería, profesor, trabajo en distintas instituciones educativas, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a iniciar con este curso de pediatría para enfermería. Voy a compartir el PowerPoint y empezamos despacito. Bueno, el tema, a ver, esperen que voy a poner en pantalla completa. Bueno, el tema que nos toca es insuficiencia respiratoria aguda. Ante todo, díganme si se ve la pantalla, si se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Bárbaro, perfecto. Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Eh, el tema de insuficiencia respiratoria aguda es un problema muy habitual que ocurre en lo que es el paciente pediátrico cuando ingresa al servicio de guardia por alguna cuestión que termine infiriendo que tenga un problema respiratorio, ¿sí? Muchas veces ingresan por crisis asmática, por distintas situaciones, ¿sí? Y bueno, y ahí tratamos de una forma, ir resolviéndolo. Esa resolución que logramos implica que quede internado muchas veces para un mejor seguimiento, o en algunas oportunidades puede llegar eh, a irse a su domicilio, ¿sí? Vamos con la clase. Igual recuerden que voy a tratar de editar todas estas cosas que vamos hablando, que están fuera de lo que es la clase. Lo voy a cortar con un programita que tengo para editarlo y que quede prolijo, vamos a decir. Un poco la definición. Yo igual les voy leyendo, pero lo vamos charlando, ¿sí? Dale, gracias. De, bueno, la deficiencia respiratoria. El propósito primario de la respiración es el suministro de oxígeno a las células. Inspiro, me ingresa oxígeno, ¿no? Y hago un intercambio, se realiza un intercambio gaseoso entre el oxígeno que ingresa a los pulmones y el dióxido de carbono que es eliminado a través también de los pulmones. Ahí se hace la hematosis, recuerdan cuando estudiaron anatomía o fisiología en algún punto de sus carreras, se dibujaba el alveolo, la arteria, ¿no? Intercambiaba, ingresaba oxígeno del alveolo a la arteria y de la arteria al alveolo pasaba el dióxido de carbono. Este oxígeno que pasa al sistema circulatorio es distribuido a través del sistema circulatorio, bueno, volvemos a repetir, a todo el organismo, entrando principalmente a las células. Ese intercambio que se hace entre el sistema circulatorio y las células se llama respiración interna, ¿sí? Después está la diferencia un poco entre respiración interna y externa. Yo inspiro, exhalo. Respiración es externa, pero ¿por qué? Porque se hace entre el aire del ambiente y todo el circuito respiratorio, ¿sí? La parte interna es el intercambio entre las células y las arterias. Propiamente dicho, el oxígeno es el principal alimento de las células, junto con otros nutrientes como la glucosa, ¿sí? Pero bueno, ahora estamos más abordando a lo que es la oxigenación. El intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y el ambiente externo en el lecho capilar pulmonar se dice respiración externa. Ahí está la diferencia entre respiración interna y respiración externa. Después igual les comparto el PowerPoint, así lo pueden leer más detenidamente. La definición de insuficiencia respiratoria es en realidad la incapacidad del sistema respiratorio o pulmonar para satisfacer las necesidades de oxígeno, ¿sí?
y también sería la incapacidad de lograr el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Ahí, en base a todo eso, al no poder entrar oxígeno al organismo y no poder salir el dióxido de carbono del mismo, se producen algunas alteraciones, como hipoxemia, que es la falta de oxígeno, y la hipercapnia, ¿sí? Que es el aumento del dióxido de carbono. Acuérdense más o menos los valores, entre 80 y 100 milímetros de mercurio el oxígeno, y entre 35 y 45 milímetros de mercurio el dióxido de carbono, ¿sí? Si tenemos valores por encima de 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, estaríamos hablando de hipercapnia, ¿sí? Hipoxemia debajo de 80. Ahí igual hay algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto del oxígeno en sangre. Habíamos dicho entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Si yo les dijera que la persona tiene 60, no es incompatible con la vida, es bajo, sí, pero en algunas patologías, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen por debajo de 60, es oxígeno, ¿no? Es el estímulo para que el centro respiratorio les permita, o sí les permite en cierto modo, seguir respirando, ¿sí? Si tienen esas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfermedades crónicas respiratorias, si tenemos mucho oxígeno, o sea, en esa persona no vamos a lograr una oxigenación del 80%. Si en algún momento le ingresáramos mucho oxígeno a través de los distintos medios de administración de oxígeno, con oxigenoterapia básicamente, ¿qué ocurriría? Ocurriría un deterioro del sistema respiratorio, ¿sí? El aumento del oxígeno es lo que va a producir alteración a nivel nervioso central, evitando el reflejo de la respiración. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Después, bueno, un poco la insuficiencia respiratoria se aplica a dos dolencias: al aumento del trabajo respiratorio, es decir, que si estoy con una insuficiencia, si una persona, un niño, ¿no?, está con una insuficiencia respiratoria, va a aumentar el trabajo respiratorio, y ahí aparece uno de los principales músculos de la respiración, ¿sí?, que va a estar sobresaturado, es el diafragma. ¿Sí? Va a estar sobresaturado porque va a estar tratando de vencer una resistencia a nivel respiratorio, ¿sí? Y eso va a producir aumento del trabajo respiratorio, fatiga de los músculos, ¿sí? Y con el tiempo puede llegar a producir una alteración tan grande, tan grave, que lleve a la muerte misma. Vieron que a veces se dice, algunos de acá creo que hacen terapia intensiva, algunos del grupo hacen terapia intensiva, y se habla muchas veces de desgaste respiratorio, ¿no? El paciente, dicen como algo normal, dicen, se está agotando, ¿no? Habrán sentido esa frase, ¿sí? Está agotando, ¿pero por qué? Porque empieza a utilizar los músculos accesorios, la respiración no es adecuada, ¿sí? La oxigenación, por lo tanto, no es adecuada, empieza a bajar los niveles de oxigenoterapia, de oxigenación, ¿sí? Perdón, no de oxigenoterapia, sino los niveles de oxigenación. Es ahí donde, bueno, si el paciente se descompensa, pasa a asistencia respiratoria mecánica. Después vamos a ir viendo algunos temas, acuérdense, profundizar en algunas cuestiones. Pero bueno, acá entraría todo lo que es oxigenoterapia, ¿no? Acuérdense, en el paciente pediátrico, en el adulto también, utilizamos cánula nasal, ¿no?, que son de bajo flujo, máscara de oxígeno simple, máscara de Venturi, ya con un poco más complejo, porque el paciente ya se va complejizando, está con alguna alteración un poco más difícil de subsanar, y ahí empezaría con máscara de reservorio, ¿sí? Hasta ahí todo lo que es lo más básico de la oxigenoterapia. Prácticamente podríamos decir no invasivo. Después ya empezaría lo invasivo, ¿sí?, como es la asistencia respiratoria mecánica. Hay un intermedio, ¿sí?, que
es el BiPAP, ¿no? Entre la oxigenoterapia no invasiva y la invasiva. Bueno, otro punto también la incapacidad de mantener tensiones gaseosas normales en sangre, y ahí es donde aparece la hipoxemia y la acidosis. Pues bueno, quizás dé un capítulo aparte, un poco estado ácido-base. Si no lo tienen en claro, me lo pueden comentar después si quieren de la clase. Y tengo una clase hasta armada que la podríamos dar como algo aparte. Podría compartirles el video, grabarlo yo y pasárselo si quieren. Que es estado ácido-base. Cómo se mueve el pH, dióxido de carbono, bicarbonato, en base a cómo se mueven, si es acidosis respiratoria, si es acidosis metabólica, si es alcalosis respiratoria, si es alcalosis metabólica, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el medio, tiene que ver con el medio interno para ustedes después tener el fundamento de por qué se hace que con la asistencia respiratoria mecánica, que la persona respire más rápido, se hiperventila, ¿sí? Ahí hay un mensajito, a ver cómo se llama el texto. Estaría genial eso, Jimena, que habla, hace referencia a lo que acabo de decir, ¿no? De estado ácido-base. Sí, profe. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces eso lo tengo armado, lo puedo dar otro día como un videito grabado. Para no irme del programa también. Bueno, causas de hipercapnia, ¿no? Acordémonos que la hipercapnia es el aumento del dióxido de carbono. El dióxido de carbono normal es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Por arriba de 45 milímetros de mercurio estaríamos hablando de hipercapnia. Entonces, una es la hipoventilación. Esto es fácil. Hipoventilación. ¿Cómo se define? ¿No? Respirar lento, pausado, con poca profundidad. No sé si se ve mi rostro, creo que no, porque se ve únicamente el PowerPoint, pero si yo respiro suavecito, con poca profundidad, respiraciones superficiales. Muchas veces pasa esto cuando hay alguna alteración del sistema nervioso central, ¿sí? También que es depresión por alteración del sistema nervioso central. Hay fármacos que producen también alteración del sistema nervioso central, logrando una depresión a nivel respiratorio, debilidad de los músculos respiratorios, ¿sí? Todo eso produce hipoventilación, ¿sí? La hipoventilación es como, o la apnea también, ¿no? Yo agarro, no respiro, me quedo ahí, aguanto el aire, está acumulándose en mi interior dióxido de carbono, ¿sí? Ahí aparece también un poquito tocando esto del estado ácido-base. El dióxido de carbono es un elemento, ¿no? Que se tiene que eliminar, es ácido, por lo tanto, si junto dióxido de carbono, hay acidosis, ¿sí? Esto igual que también tiene que ver con el pH, porque todo eso que les estoy diciendo se ve reflejado en el pH, pero bueno, después lo vamos a ver aparte. Desigualdad en la ventilación, perfusión, ¿sí? O sea, ventilación es lo que hago cuando inspiro y exhalo, ¿sí? Y la perfusión es la sangre que entra a los tejidos, las células. Y bueno, acá ocurriría esta desigualdad en la ventilación-perfusión en el paciente con estado asmático, mal estado asmático. En este caso, se produce un aumento del dióxido de carbono, como en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que son un grupo de enfermedades, se produce aumento del dióxido de carbono, ¿sí? Y se convive con oxígeno bajo, menor al normal, que el normal es a partir de 80. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica podría vivir con oxígeno entre 80, menos de 60 milímetros de mercurio. Causas de hipoxemia. Hasta acá vamos bien, me pueden ir interrumpiendo, podemos ir hablando, pueden ir comentando también alguna experiencia suya en, a nivel laboral, ¿no? A lo mejor comentan, nada, a mí me pasó esto, ¿sí? Eso, bueno, igual lo vamos a ir
hablando en la medida que vayamos en el grupo, avanzando en el curso. La otra opción no la estamos usando porque todavía no tuvimos este primer encuentro. Pero la otra opción también es que usemos el grupo de WhatsApp y ahí escribamos dudas, cosas que ustedes leyeron acá y les quedó una duda, ¿sí? También podemos usarlo como espacio de intercambio. La idea es que esto sea interactivo, ¿sí? Y que vayamos avanzando. No tengan miedo de las dudas porque todos las tenemos. Hay cuestiones que quizás me pregunten en algún momento, no tenga la respuesta, pero la puedo investigar, la puedo averiguar, ¿sí? Siempre estamos en constante aprendizaje y es lo que yo siempre digo. Bueno, causas de hipoxemia. Habíamos dicho una, esta ya la venimos repitiendo, que es la hipoventilación, cuando hay, no sé, alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Alteración a nivel sistema nervioso central produce depresión respiratoria, por lo tanto hay hipoventilación. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetir otra vez, respiraciones superficiales. De desigualdad en la ventilación, riego sanguíneo, como acá no lo dice, pero era lo mismo, vamos a retroceder un poquito, acá está, desigualdad en la ventilación, perfusión, como en el paciente asmático. Lo dice acá, pero de otra forma, ¿no? Ventilación, riego sanguíneo, es lo mismo. Pero bueno, da otros ejemplos, como el síndrome de distrés respiratorio agudo, la neumonía. Shunt significa cortocircuito. Tenemos casos del shunt intracardíaco, perfusión de unidades pulmonares completamente no ventiladas. Ahí esto pasa cuando los alvéolos no se ventilan correctamente. Quizás una parte sí, pero no todos. Algunos se encuentran cerrados. Esa es la alteración que se puede producir. Y entonces hay ventilación, hay oxigenación de las células, pero no es completa, porque para algo los alvéolos tienen una capacidad determinada y son en cantidades determinadas dentro de los pulmones. Defecto de difusión con la fibrosis intersticial, ahí hay una alteración a nivel alveolar, ¿sí? A nivel intercambio gaseoso entre los alvéolos y las arterias, por la fibrosis intersticial. En ese espacio que comunica entre la arteria y el alveolo, ahí hay una fibrosis que se llama fibrosis intersticial. Ahí está lo que dificultaría la oxigenación. Oxígeno ambiental reducido, como en las altas sí, en las altas alturas elevadas. Vieron que cuando van, no sé, a algún lugar, Jujuy, ¿no? Salta, esos lugares de altura, sobre todo uno que vive en Buenos Aires y no estamos acostumbrados a esas alturas, ahí puede ser que tengamos alguna disminución de la oxigenación, pero porque el oxígeno en esos lugares está reducido por las alturas. Factores predisponentes, hay características anatómicas y fisiológicas. El niño y el lactante tienen características diferentes a las del adulto, ¿sí? Imaginemos que el niño con el tiempo va desarrollándose, va creciendo, ¿no? Y en esto que va creciendo va logrando nuevas capacidades, ¿no? Pasa lo mismo a nivel respiratorio. Por eso los niños generalmente cuando tienen alguna alteración, como una neumonía, una insuficiencia respiratoria, como en este caso, algún problema, no sé, un paciente asmático, ¿sí? Generalmente lo que ocurre con el niño, el cuadro empeora mucho más rápido que en el adulto, ¿sí? Pero por tener un sistema no del todo desarrollado, un sistema respiratorio que todavía está en formación, en desarrollo, ¿sí? Por eso generalmente es como que entra en mal estado de forma más rápida. Aunque así como entra en mal estado de forma más rápida, también sale de ese estado de mal estado de forma más rápida. Yo se los digo desde mi experiencia, ¿no? Trabajé 13 años en pediatría, hace año y medio que ya no estoy en esa área, aunque siempre la extraño, es como mi lugar en el mundo, ¿no? Y me acuerdo cuando entraba un paciente y ya uno ya lo veía y uno ya sabía más o menos cómo era,
pero la situación y cómo resolverlo, entonces uno le avisa. Muchos de ustedes igual tienen experiencia en pediatría, por lo que venimos hablando, pero bueno, esto es algo muy, como que uno lo ve como experiencia de uno, ¿no? Entonces uno ya lo veía, le avisábamos al médico, el médico lo valoraba, y en base al estado, ¿no? A la gravedad que encontraba en ese momento, se determinaba colocar una vía o no, eh, generalmente como una decisión mía, si ya lo veía, no lo veía del todo bien al niño, ya prefería, si era una medicación endovenosa la que había que administrarle, como una hidrocortisona, y a veces decían, bueno, intravenoso, pero no le dejamos vía. Bueno, yo sí le dejaba vía, porque muchas veces ese niño, si no resolvía la situación de forma rápida, quedaba internado. Pero bueno, era una decisión mía, porque uno tiene que tener su propio criterio también, ¿sí? Bien, el diámetro también relativamente pequeño de las vías respiratorias, en los niños más pequeños, esa es una diferencia, ¿no? El diámetro pequeño de las vías respiratorias en comparación al del adulto. Eso va a hacer que tenga mayor resistencia al pasaje del aire y la respiración sea más forzada. La expiración. La expiración cuando sacamos el aire. Factores predisponentes, la mayor adaptabilidad de la pared torácica, la colocación más horizontal de las costillas y la curvatura del diafragma es lo que va a producir que tenga mayor predisposición a la fatiga del músculo, es decir, al agotamiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en algún punto? Es casi como algo coloquial, ¿no? Pero en la jerga ahí de salud decimos, se está agotando el paciente, ¿sí? Es esto lo que ocurre, se está fatigando el músculo, ¿sí? A veces confundimos la palabra fatiga de me estoy agitando con la cuestión respiratoria, pero fatiga, en este caso, es el desgaste, ¿no? Del músculo, que no está cumpliendo la función de forma adecuada. Perdonen, tuvimos un inconveniente tenemos una perrita acá y entró y cachorra. Perdonen. Bueno, el músculo se está agotando, se está fatigando, ¿sí? Y eso es lo que lleva a una mayor complejidad del paciente, que lo va a llevar a la posibilidad de entubarlo, ¿sí? De asistencia respiratoria mecánica. Gente, acá me está avisando Zoom que en 10 minutos se corta. Cuando se corta, 5 minutos si quieren y volvemos a entrar. Según tengo entendido, hacemos clic en el mismo enlace, ¿sí? Así que bueno, nada, igual vamos probando. Pero 5 minutos, van al baño, se agarran su mate, sus cosas y volvemos a entrar. Bien, la falta de la ventilación colateral a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Bueno, eso es muy de anatomía. Estos no están presentes hasta el primer año de vida, y es lo que va a predisponer a los lactantes a atelectasias. Si no saben lo que es atelectasia, deben saberlo, pero bueno, es el colapso alveolar. Es decir, que los alveolos se cierran totalmente, no permitiendo el intercambio gaseoso. Quizás no sea de todo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado? Habíamos dicho que muchas veces no es que son todos los alveolos los que se colapsan, pero sí algunos. Con que se colapsen algunos en un niño que no está del todo desarrollado, que tiene ya una enfermedad pulmonar de base, va a producir mayor dificultad, mayor disnea, mayor fatiga de los músculos, ¿sí? Y menor oxigenación también. Clasificación de las patologías respiratorias. Tenemos la clasificación de la insuficiencia respiratoria según los mecanismos fisiológicos involucrados. Y la clasificación de la insuficiencia respiratoria según el tipo de patrón ventilatorio. En la primera, que es según los mecanismos fisiológicos involucrados, tenemos que considerar procesos patológicos que afectan la eficiencia y capacidad de varios de los factores citados. En el cuadro siguiente, que ahora lo vamos a ver. Todo esto, si está alterado, lo que van a ver en el siguiente cuadro, va a llevar a insuficiencia ventilatoria o insuficiencia respiratoria.
centro respiratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos que habían fármacos que producían algún tipo de depresión a nivel respiratorio? Bueno, también alguna alteración del sensorio, ¿sí? Todo eso, si se ve afectado, va a afectar a la respiración, ¿sí? Los nervios motores respiratorios, que se ocupan también de que se muevan los músculos que se ocupan de la respiración, como los intercostales internos, el diafragma, ¿sí? Acuérdense que hay músculos principales, hay músculos accesorios también. La unión neuromuscular, esto es muy de fisiología, eh, hacen sinapsis, ¿se acuerdan un poco de esto? Más o menos, intercambian, ¿sí? Los neurotransmisores. Después, bueno, están los músculos respiratorios, ¿sí? Si se ve alterado cualquiera de estas cuestiones, va a producirse insuficiencia respiratoria. Alteración en la caja torácica, ahí puede ocurrir algún tipo de traumatismo también, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito, donde hay un choque, o de tránsito, o accidente de tránsito en la vía pública, con algún peatón, con un niño. En lo que es la guardia de pediatría, muchas veces nos aparecían pacientes que habían tenido un traumatismo en la vía pública, que los había chocado un auto, ¿sí? Bueno, a nivel pulmonar también, vías aéreas y vasos sanguíneos, y la relación ventilación-perfusión, que ahí la habíamos visto con el caso de neumonía, el caso de asma. Les voy avisando, bueno, nos quedan 6 minutos, igual como les dije, volvemos a entrar 5 minutos y volvemos a entrar. Voy a ver un segundito, quiero ver cómo estamos con esta clase. No, todavía nos quedan unos cuantos PowerPoint. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, sí, vamos. perfecto. Bueno, igual acuérdense que después de última podemos intercambiar a través del grupo de WhatsApp también, ¿sí? Ahí nos habla. Genial, perfecto. Gracias, Gabriela. Bien, bueno, respecto de lo que es la anatomía, que si bien tuvimos una clase, pero bueno, podemos dividir el sistema respiratorio en 6 compartimentos, uno de los cuales puede alterarse hasta el punto que sobreviene la insuficiencia respiratoria. Más o menos la anatomía igual ya habíamos visto la clase, ¿no? De anatomía, que es un poquito más apunta a eso. Acá estamos viendo la patología en sí. Pero bueno, incluye el sistema nervioso central, las vías aéreas superiores, las vías aéreas inferiores, el parénquima pulmonar, incluyendo los alvéolos, ¿sí? El intersticio, y vasculatura pulmonar, el espacio pleural, las estructuras esqueléticas y los músculos circundantes del tórax. Más o menos a lo largo de la clase fuimos nombrando todo. Palabra más, palabra menos, pero bueno, lo fuimos nombrando. ¿Sí? Como este gráfico no sale muy bien la imagen, espero que la puedan ver. Pero habla del sistema nervioso central, las vías aéreas, la vía aérea inferior, ¿sí? La vía aérea superior, el parénquima, la pared torácica, el abdomen y la playa. Después en la otra clase se ve algo de más patología, por eso no me quiero meter ahora en ese tema, porque después lo vemos más en profundidad, ¿sí? En el segundo tema, que tendríamos que terminar de verlo. Clasificación de la insuficiencia respiratoria según el tipo de patrón ventilatorio. Hay alteración en la función ventilatoria por obstrucción, o sea, obstructiva, y la otra es de carácter restrictivo. O sea, hay dos tipos de alteración, una a nivel obstructivo y otra a nivel restrictivo. Perdón, me estaba faltando este último, que es el mixto, es decir, ahí se conjugan las dos, tanto la obstructiva como la restrictiva. La primera, la ventilación, la función ventilatoria obstructiva, es un patrón ventilatorio, ¿no? Se encuentra disminuida por la estrechez parcial o completa de las vías aéreas. Puede deberse a mucosidad muy abundante, algunos procesos inflamatorios, edema.
La respiración es lenta y profunda, ¿sí? De esta forma se disminuye el trabajo respiratorio por aumento de la resistencia y es característico del patrón obstructivo. Es decir, que el paciente empieza a hacer ese tipo de respiración, ¿no? Empieza a respirar de forma lenta, ¿sí? De forma profunda. ¿Pero por qué? Porque tiene tantas secreciones, tiene este nivel de edema, está pasando por un proceso inflamatorio, mucha mucosidad. Entonces eso hace que el paciente de una forma como buscando compensar esa situación, respire de esta forma, ¿sí? Es un tipo de alteración ventilatoria obstructiva. Bueno, continuamos con la obstrucción ventilatoria, perdón, la alteración de la función ventilatoria obstructiva. En este tipo de alteración ventilatoria hay mayor trabajo respiratorio. Y ahí dice viscoso porque hay mayor cantidad de mucosidad, ¿sí? Que es lo que no permite una respiración adecuada. Y bueno, tiene que sobrepasarse o superar esa resistencia al pasaje de aire. Alteración ventilatoria obstructiva, ¿cómo se clasifica? Tenemos obstrucciones intraparietales, obstructivas parietales y obstructivas extraparietales. Vamos a hacer una cosa, un segundito, dejo de compartir. Nos queda 1 minuto 10 segundos. Finalizo, 5 minutos y volvemos a entrar, ¿les parece? Así continuamos en este PowerPoint y bueno, no me voy, porque si no es como que juego con el tiempo. Me queda 1 minuto y quiero empezar a meter tema y no es justo para ustedes, no es justo para mí, para nadie. Así lo vamos charlando de forma más adecuada. Bueno, nada, ¿les parece bien? 5 minutitos, cuando se corta ahora en 1 minuto, 5 minutitos volvemos a entrar, ¿sí? Aprovechen, búsquense en su matecito, sus cosas y bueno, y continuamos. Así que bueno, finalizo, entramos en 5 minutos. Cuenten los 5 minutos, reloj, igual yo se los